Muy buenas, Joaquín. Bueno, Bien ahí por la puntualidad. ¿Qué tal, Matías? Muy buenas. Luis Arturo. ¿Qué tal? Jean-Pierre. Muy buenas. Luis Enrique. Chévere ahí por la puntualidad. Martín. Bien ahí. Albert. Escuchen a Cerati, por favor. Y que sus hijos algún día también escuchen a Cerati. Muy buenas, Jorge Enrique. Estoy hablando con Jorge porque sigue el restringido, el acceso hasta las 9:50 exacto y no, pues, porque a mí me gusta conectar un poco antes para poder conversar con ustedes, ¿no? De temas que vayan saliendo o para conversar de los ear candy, ya ves, ¿cierto? Pero pues ya le he vuelto a decir para que lo corrija, ¿no? Está bien, está bien. A ver, son arreglos, ¿no? Son arreglitos, son embellecimientos que se le hacen y que tienen índole, o sea, obedecen al tema rítmico o armónico o a un apoyo por aquí. Es todo aquello que endulce la producción, vamos a ponerlo así, ¿no? Es como un ear candy, es como un dulcecito para el oído, ¿sí? Algo boni que haga que, por ejemplo, esa canción enganche a alguien más, ¿cierto? Entonces, arreglitos con guitarra o el hecho de meter una voz extra, todo esto enriquece. No es que tenga no está clasificado como los elementos que vimos en su momento, ¿no? Pero sería pues entonces como la sal, ¿no? Como el oreganito, como el comino, ¿no? Condimentos que terminan de enriquecer nuestra producción. Perfectamente válido, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hoy en día en la producción musical, probablemente encontremos sonidos que son repetidos en una serie de producciones y que puede hacer que enganche a alguien más. Perfectamente válido, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Bien, hoy ya toca pasar asistencia, así que por favor atentos con la asistencia. Muy buenas. Sí, vamos a o bien responden presente o bien escriben, por favor, en el chat presente, tenganlo listo ya para poner enter, cosa que no tenemos que repetir los nombres tantas veces, ¿ok? A ver, entonces, Martín Alejandro, Presente. muy bien, uy, ya. Martín Amarillo, presente, profe. muy bien. Víctor Ayrton, Presente, profesor. muy bien. Jean-Pierre, Presente, profesor, buenos días. muy bien, buenos días. Leonardo David, Presente, buen día. muy bien, buenas. Brandon, Presente, profesor, buenos días. muy buenas, perfecto. Danilo, Presente. genial. Joaquín, Joaquín Felipe Figueroa, ¿estás por ahí? Joaquín, a la una, ¿ves? Ya, no está Joaquín.
Jesús Flores, Presente, profesor, buenos días. muy buenas, genial. Luigi, ¿estás por ahí? Presente, profe. Muy bien. Renato Alexander. Renato, ¿estás con nosotros? Manifiéstate. Renato, ¿no hay? Bueno, ahí va. No está. Albert, lavado. Presente, profe. Muy bien. Julio Alejandro Marino. Presente, profe. Muy bien. Carlos Humberto Mendoza. Presente, profe. Muy bien. Leonardo Elvis. Perfecto. Joaquín Mori. Bueno, muy bien, muy bien. Eduardo Manuel Murrieta. Perfecto. Seguimos por acá. A ver. Murrieta, ya está. Diego Renato. Perfecto. William Ramos. Presente. Muy buenas. Luis Enrique. Presente, profe. Muy buenas. Juan Diego Rumaldo. Presente, profesor, buen día. Chévere, muy buenas. Matías Seminario. Presente. Muy bien. Juan Carlos Torres. Perfecto. Pablo César, ¿tú está? Presente, profe. Muy bien. Jorge Enrique Vega. Buen día, profesor, presente. Muy buenas. Antonio Sebastián Ventosilla. Presente, profesor, buen día. Genial, muy buenas. A ver. Ya. John Alexander Vilca. Presente. Muy bien. Y Luis Arturo Yáñez. Perfecto. ¿Alguien que haya entrado después? Ya, perfecto. A ver. A ver. Figueroa. Listo. ¿Y Renato? ¿No? ¿No hay Renato? No hay Renato. Bueno. A la una. A las dos. No hay Renato. Porfa, recuerden tener su grupo de WhatsApp, ¿no? Claro, con la cantidad de cursos que llevan, quizá muchos grupos, pero quizá pues también como van por ciclo, ¿no es cierto? Tengan su grupo y si en algún momento van a faltar o lo que fuera, ¿no? Díganselo entre ustedes para que el delegado me lo pueda decir, ¿ok? Vamos, cerramos esto por acá y comenzamos. Listo. Muy bien. Genial. La clase pasada, entonces, hemos hablado del arreglo musical, ¿cierto? El mundo de la producción musical es muy, muy vasto, ¿no es cierto? Tenemos nosotros compañeros en el Orson que estudian producción musical y habrán notado del día a día, pues que manejan mucho más temas de música que nosotros. Nosotros somos la parte técnica, ¿cierto? Entonces creo que esta primera clase que tuvimos de producción musical es una mirada somera ahí por encima, pero interesante o importante porque gracias a haber conocido esto, a los elementos del arreglo y ¿no? Y cómo administrarlos, creo que nos puede ayudar a que en la parte de mezcla, por ejemplo, que es nuestro ámbito de trabajo, podamos reconocer los elementos y respetarlos, ¿no es cierto? Dependiendo de el rol que tienen que tener en determinado género. También el conocer estos elementos nos ayuda al escuchar una canción de un género que no manejamos, identificarlos y poder entonces entender cómo mezclar eventualmente un tema de un género que no conocemos. O sea que creo que nos va a servir, ¿ok? Más, evidentemente, el manejo de las herramientas técnicas definitivamente, pues, es nuestro día a día a la hora de trabajar. Entonces, esto ya está cubierto. Ya vimos cómo hacer para que funcione el arreglo, etcétera, etcétera. Cómo, ya metiéndonos en el tema técnico, por ejemplo, con ecualización, poder administrar las frecuencias para que
todas ellas, ¿no? Todas las frecuencias de todos los instrumentos puedan interactuar de la mejor manera. Eso es nuestro día a día. Y aquí empezamos a compartir una herramienta que es la base de este curso y es el poder entender o desarrollar un método visual, ¿no? Obviamente auditivo y visual, que nos permita aprender a estudiar, o sea, aprender a decirle a nuestro cerebro, el reggaetón se mezcla así, el heavy metal se mezcla así, la bachata se mezcla así, la música académica o el jazz se mezcla así. Entonces, es fundamental tener este otro recurso para poder visualizar y luego poder plasmar con nuestros equipos estas estructuras de mezcla que son muy diferentes y que tenemos que conseguir, ¿sí? Entonces aquí comenzamos a desarrollar el método que nos va a ayudar en todo el curso cuando escuchemos los distintos géneros musicales. Y le hemos llamado, como le llama David Gibson, ¿no? El autor del libro The Art of Mixing, libro/video. De ese método nos hemos quedado aquí con la delimitación o el reconocimiento del espacio tridimensional. Y aquí David Gibson aporta una tercera dimensión que es también útil, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de mezcla, hablamos de anchura, ¿cierto? Ok, y ahí está la panorámica. Oh, qué fácil, ¿no? Hablamos de profundidad, claro, y ahí está el volumen, las diferencias de volumen, los faders, por ejemplo, ¿no? Pero también podríamos añadir una tercera dimensión que es la altura. Y la altura, en el método de David Gibson, está relacionada a la frecuencia y tiene una serie de sustentos que él nos intenta explicar que tienen que ver con, por ejemplo, los tweeters, cómo se ubican en nuestros altavoces, ¿no? Que están más arriba. Todo esto vamos a ver hoy y que el incorporar nosotros esta tercera dimensión nos puede ayudar a ver todavía mejor nuestras mezclas. Ojo, es muy importante esto. Cuando nosotros en estos días empecemos a hablar, por ejemplo, de música académica, música clásica, ¿no es cierto? Y sabemos que en la música clásica hay violines y que los violines suenan agudo, ¿sí? Ojo, porque según la distribución habitual de los violines o la ubicación habitual de los violines en una orquesta sinfónica, estaría adelante, ¿no es cierto?, de la orquesta, ¿sí? Adelante a la izquierda. En el gráfico que tenemos que hacer utilizando el método de David Gibson, los violines no van a estar abajo, adelante, a la izquierda. Van a estar arriba, porque son agudos, ¿no? Entonces, cuidado, vayamos o tenemos que diferenciar siempre un eventual gráfico en el que veamos dónde están ubicados los instrumentos, ¿no? Con una forma tradicional, ¿no? Un gráfico tradicional en dos dimensiones, y aquí le añadimos la tercera dimensión y cambia la cosa, ¿no? Entonces, les digo porque a veces cuando recibo el primer trabajo, me dibujan los elementos como si se tratase de el gráfico en el que ubicamos o dibujamos los distintos instrumentos de forma tradicional sin aplicar el método de David Gibson. Vamos a ir aclarando esto, ¿ok? Pero este entonces es un dibujo un poco más particular, ¿no? Incluye una tercera dimensión que es la altura. Los agudos arriba, los medios, ¿no? A media altura y los graves abajo, porque es que además también los graves nos golpean la panza, mientras que los agudos nos golpean la frente, ¿no? Entonces, todo esto hay que relacionarlo. Yo les he puesto aquí, y ya vamos a ir al video para no hablar tanto, yo les he puesto acá unas pautas de tiempo, ¿sí? Entonces,
ahí está el link del video, ¿sí? Y nosotros, bueno, en el minuto 2:47 nos va a hablar, nos va a hacerle un poco la introducción al método. Nosotros vamos a ir directamente al minuto 10:19, donde David Gibson nos habla del espacio comprendido entre los altavoces y nos va a decir que es un espacio finito, es un espacio limitado y que absolutamente todas las mezclas que tengamos que hacer tienen que encajar en ese espacio. No hay forma de abrirlo más, ¿ok? Y obviamente no hay forma de reducirlo, porque eso sonaría misiazo, pues, ¿no? Sería mono, ¿no? Un espacio muy, muy, muy chiquito. Entonces, siempre vamos a tener que tener en nuestra cabeza esa dimensión y entonces rellenaremos correctamente ese espacio, así se trate de una producción muy compleja o así se trate de un recital de violín, ¿no? O un concierto para armónica solista. Esa es un poco la figura, ¿ok? Vamos ahí. Entonces, yo tengo por aquí el video que ya lo abrí. Voy a preparar esto por aquí, ¿sí? Para poder también, a ver, venga, vamos por acá. Vamos a, primero había que, ya, ok, vamos a compartir el video, compartimos con el audio. Siempre se me hace un lío esto de todas las cosas que hay que seleccionar para poder ver bien esto. Probablemente mi voz se haya ido a la izquierda. ¿Es correcto? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si alguien está escuchando con headphones, ya. Bueno, esto es porque vamos a compartir el audio del video, ¿ok? Entonces voy a poner play a modo de prueba de sonido y por favor coméntenme si se escucha bien, si hay algún tipo de eco, si hay algún tipo de, o si no escuchan estereofonía, por ejemplo, ¿ya? De hecho voy a retroceder un cachito. A ver, vámonos para acá. Y pongo play, ¿ya? Ahí va. A ver. Vamos a un poquito más, ¿no? A ver. ¿Todo está bien? The picture is with 1,000 suns? Vamos ahí entonces. El espacio entre los altavoces, ¿ya? El video está en inglés. No pongan subtítulos en castellano porque a veces está mal. Bueno, pero pónganlos porque nos puede hacer una idea si quieren. Pero bueno, vamos a compartir esto por acá. In order to be able to explain and show different styles of mixes, let's map out how each piece of equipment método y quiere mostrarnos cómo, ¿no? Para poder ver cómo afecta cada equipo a nuestro audio, a nuestro trabajo, vamos a ver, hemos desarrollado este método, dice, ¿no? affects imaging, the apparent placement of sounds between the speakers. ¿Cierto? Aparente de cada sonido. Just about everyone has experienced the perception of sounds in a stereo mix as coming out of one speaker or the other. Cierto, ¿no? Todos hemos experimentado el efecto estéreo, ¿no? La procedencia, vamos a quitar la cámara por acá. La procedencia del sonido, ¿no? Puede venir de un lado, puede venir del otro lado, o puede venir del centro, por ejemplo, ¿cierto? Or somewhere in between the speakers. Now, if we pan a sound all the way over to the right, ¿Cierto? Pues aquí viene el it's tema. never going to come further right than the right speaker. ¿Cierto? O sea, si paneamos a la extrema derecha, el sonido debería venir en principio del límite derecho de nuestro parlante. ¿Sí? A veces sentimos que es un poquitito, unos cuantos centímetros más a la derecha, por ejemplo. Pero ojo, porque nunca puede venir de mucho más allá de donde se encuentra nuestro altavoz.
Si escucháramos esto, si sintiéramos que el sonido viene de mucho más a la derecha del altavoz derecho, ¿sí? Esto probablemente, y nos lo va a decir acá, se trate o se deba a digamos que una sala extraña, ¿no? Con rebotes, una ventana. Entonces el sonido está saliendo del altavoz, está rebotando en el vidrio, está llegando donde nosotros y automáticamente esto va a hacer que nos engañe la habitación. Cuidado ahí entonces, ¿ah? El límite derecho es donde acaba el altavoz derecho. Right? But sometimes, you know, you hear it coming from other places in the room if you've got a really weird room or if the walls are strange. But in a studio, you would never hear it further right of the right speaker. Now, if we pan it to the left, Entonces ahora, no matter how far you pan it to the left, it will never sound further left of the left speaker. perfecto, ya está. Entonces, si paneamos a la extrema izquierda, no deberíamos escuchar que venga de más a la izquierda de nuestro altavoz. Un poquito más, pero apenas un poquito más, sí, ok, se puede. Esto de que percibamos que viene un poquito más a la izquierda, por ejemplo, puede deberse, por ejemplo, a si es que hemos utilizado algún tipo de estéreo enhancer, ¿no? Un mejorador de imagen estéreo. Pero en principio, no. Ahora, yo voy a meter un poco mi cuchara aquí, y es que la separación entre los altavoces, ¿sí? Entonces ahora la distancia que haya en nuestros altavoces, que marca el límite, ¿no? Que marcan los límites de este espacio tridimensional, al menos esta primera dimensión, que es la anchura, también va a afectar nuestra capacidad de panear. ¿Ok? O sea, si tenemos altavoces de campo cercano muy cerquita entre sí, llámese la pantalla de la compu al medio y apenas a la izquierda y apenas a la derecha los parlantes, nuestra capacidad de mezclar o de panear va a ser muy básica, ¿sí? Vamos a tener unas zonas o un espacio muy estrecho. Vamos a pintar acá encima, me da igual, ¿no? Si acá está nuestro parlante y acá está nuestro parlante, ¿cierto? Vamos a tener un espacio muy reducido para poder visualizar dónde colocamos cada uno de nuestros instrumentos. Esto puede hacer que nuestras mezclas sean o terminen sonando muy estrechas. Esto, a ver, me pongo audífonos, ya. Porque sí. Jean-Pierre, es lo que comentaba, porque a la hora de activar el sonido original del sistema y todo, yo estoy con mi micrófono en el canal 1 de mi interface y eso suena por el... No, man, no te has quedado sordo. Y esto suena por el canal izquierdo. ¿Ok? Tranqui. Pero el audio, llámese lo que estamos compartiendo del sonido de nuestro video, sí que tiene que estar en perfecto estéreo. ¿Ok? Tranqui. Bien, entonces, a lo que íbamos es que mucho cuidado cuando tengamos nuestros audífonos, nuestros parlantes muy cerca, porque la imagen estéreo que esto nos va a dar y la capacidad de panear es un tanto limitada, lo cual puede hacer que nuestras mezclas terminen muy estrechas. ¿Ok? Y para que se haga una idea, cuando esto lo enviemos a la persona que vaya a hacer el mastering, esta persona definitivamente va a tener que ampliar la imagen estéreo, agrandarla. Pero si la agrandamos mucho en la etapa de mastering, corremos el riesgo de deformar la mezcla y hacer que, por ejemplo, aquello que está paneado al centro, como el bombo, el bajo, se difuminen, porque estamos como que jalando con un chicle hacia los extremos. Claro, ¿sí? Más o menos 1 metro y pico, ¿no? 1 metro y poco, mejor dicho, a 1,20 m sería como mucho la distancia a la que ubicamos nuestros altavoces de campo cercano. Entonces, ahí viene el tema, y es que para hacernos una mejor idea de cómo está nuestra mezcla,
deberíamos utilizar también, y por eso en los estudios hay, y aquí el amigo David Gibson tiene, son altavoces de campo lejano, los cuales están ubicados entre sí más o menos unos 2 metros. Entonces, al abrir o no, al tener más separados los altavoces, podemos disponer ahora de una mejor sensación de estereofonía, ¿cierto? Vamos a ponerlo con otro color, para poder incluso decidir de una mejor forma dónde van nuestros instrumentos. Porque, por ejemplo, si este instrumento antes lo ubicábamos aquí, quizá ahora podamos entender o visualizar que hay toda esta zona para ese instrumento, ¿cierto? Y si este instrumento antes lo poníamos, lo visualizábamos aquí, ahora lo visualizamos en toda esta zona, ¿no? No sé si me explico. O sea, poder tener los altavoces más separados nos permite crear mejor zonas de procedencia de nuestro sonido. Porque este podría ser, por ejemplo, un teclado, y este podría ser el canal izquierdo y este el canal derecho de ese teclado, ¿no? O sea, podemos sentir de una mejor manera la dimensión o el tamaño de cada una de las fuentes. Aquí podríamos tener, por ejemplo, en esta zona de acá, ¿sí?, el micrófono, ¿no?, el 57 que le puse al ampli de guitarra, y aquí podría tener el MD421 que le puse al mismo ampli de guitarra. Entonces estoy creando y puedo percibir una dimensión un poquito más grande de cada una de las fuentes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿no?, me he permitido meter mi cuchara acá para decir que mientras más separados, mejor podemos escuchar la imagen estéreo. Y también habría que decir que es probablemente por eso que también utilizamos audífonos, ¿no? Porque los audífonos nos van a dar una mayor imagen estéreo que la que los near fields nos están generando, ¿no? Bien, vamos ahí. Continuamos entonces. Seguimos. Some people think it's only going to sound this far left. Some people see it a couple of inches or even a foot further left of the left speaker. So therefore we can draw boundaries just to the left of the left speaker and just to the right of the right speaker. Nuestras fronteras. So panning is mapped out as left to right. When I turn the pan pot here, Entonces, you can hear the sound pan from left to la right. herramienta principal que nos va a ayudar a posicionar nuestros elementos en nuestros límites de anchura, obviamente va a ser el potenciómetro de panorámica, y nos permite mover o colocar los instrumentos en distintos lugares, ¿cierto? And from right to left, like that. Now we're not. Obviamente sabemos que esto no es real, ¿no? Lo que tenemos ahí en el potenciómetro de panorámica es una resistencia variable, ¿no? Y lo que nos está permitiendo es administrar los voltajes de tal modo que suene más por el altavoz derecho o por el altavoz izquierdo, ¿no? No es la realidad. Pero, ok, ¿no? Nosotros lo sentimos como que viene de aquí o viene de allá, ¿no? Not talking O about. también, por ejemplo, cuando paneamos algo al centro, lo que estamos haciendo es llevar la misma cantidad de señal a la izquierda y a la derecha, ¿no? Al canal izquierdo y al canal derecho. Reality. Bueno, acá hay un montón de basculadas en este, Now we're not talking about reality here, because you see, there's actually no sound between the speakers. The reality is, the sound comes out of the. El sonido sale de los parlantes, viaja por el espacio, ¿no? La zona que está frente a los parlantes, llega a nuestros oídos y nuestro cerebro identifica esa procedencia. ¿Se acuerdan de las diferencias interaurales? Pues ahí lo tienen, ¿no? The speakers Vamos a in adelantar un waves, poquito. and it also hits your ears and your body. This is one way we perceive sound. Ahora vamos a chequear eso también, por supuesto, ¿no? Entonces estamos definiendo esta primera dimensión.
El tema de profundidad tiene que ver con el volumen, básicamente, ¿no? Si suena más fuerte, está más cerca. Si suena más bajito, está más atrás. Esa es la segunda dimensión que en breve vamos a definir y empezar a visualizar y hablar de un aspecto fundamental a la hora de manejar este método, y es que hay unas sombras que tenemos que hacer. Another way we perceive sound is we imagine it to be between the speakers. This is lo que este método está buscando, que imaginemos el sonido como estas esferas, o también vamos a ver que hay como unas oblongas, unas elipses, ¿no? Algo así, como un grano de arroz. Véanlo así, ¿no? called imaging. There's no sound really there. The truth is, the same sound's just coming out of both speakers, and we imagine the sound to be between the speakers. It's just a figment of your imagination. Like an audio Ilusión óptica. listening to headphones, well, Igual, ¿no? Cuando escuchamos con audífonos, ¿sí? Todo es irreal. ¿Sí? O sea, irreal en el sentido de que no hay sonido en el centro de nuestra cabeza, ¿no? Porque ahí está el cerebro, dice. there's no sound there. Your brain's there. Sí. Body, and it affects you. Ok. On the other hand, if you aren't paying attention to a mix, or if you're off to the side of the speakers, you don't hear imaging. Ok, este tema del imaging, del poder imaginar la procedencia del sonido, es un proceso consciente, es un proceso en el cual tenemos que estar despiertos para poder hacer que nuestro cerebro, al recibir la información por los dos oídos, envíe la información al cerebro y el cerebro diga, ah, ok, el sonido viene de la derecha o viene de la izquierda, ¿sí? O sea, la cosa es que si ustedes están durmiendo y escuchan pues que suena bulla, música del vecino, ¿sí? No hay forma de reconocer de dónde viene porque su cerebro está como desactivado, pues están durmiendo, ¿cierto? When you're asleep, imaging does not exist. In fact, they've done studies of people who don't hear imaging because of the shape. Lo mismo, lamentablemente, ahora que hablaban de quedarse sordos, algo parecido sucede cuando perdemos la audición de un lado, ¿sí? Hay mucha gente que sufre esto por algún tipo de accidente, algún trauma acústico. Tranquilidad, ¿sí? Se puede trabajar todavía, ¿no? Por ahí estaba Brian Wilson, tremendo productor, bueno, se volvió loco y toda la figura, pero súper productor, ¿no? Líder de los Beach Boys, y él solamente escucha por un lado. Entonces tienes que volver a aprender, tienes que empezar a crear tus diferencias interaurales, pero con un solo oído. Si tú paneas algo a la izquierda y tienes tu único oído que funciona, no, se volvió loco antes. Ya ves. Hay gente que mezcla en mono, sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, entonces, si paneas todo a la izquierda, escuchas y solamente escuchas con el oído izquierdo, vamos a ponerlo así, tú vas a sentir cierta amplitud en tu oído izquierdo, ¿cierto? Entonces, si paneas algo a la derecha, vas a dar la vuelta, ¿no? Y vas a tener que volver a aprender en cuanto a niveles. Y entonces, si a la izquierda suena más fuerte que a la derecha, quiere decir que el sonido viene de la izquierda, ¿no? O sea, hay que reentrenarse. Lo que te puede llevar a la locura es el tinnitus, ¿sí? Y el tinnitus es ese pitido permanente, ¿no? Pi. En el mejor de los casos, pi. Porque en el peor de los casos son unos sonidos horrorosos que no te dejan descansar. Eso sí te lleva a la locura, o te puede llevar a la locura. A ver, eso quiere decir que producción es culpable de esto. En fin, qué sé yo. Vamos ahí. Of their ears or because of the shape of their minds. Okay, ¿no? Gente que no es Imaging capaz de is a figment of our imagination. el sonido. In fact, Bien. Vamos a seguir por aquí, un poquito aceleramos. different people relate to sound in these two ways. Okay. Many people just feel the sound and perceive the music that way. Okay, ¿no? Dice que hay los distintos seres humanos reaccionan a la música de distinta forma. Hay quienes sienten la música y la disfrutan,
paréntesis, eso es lo que hay que hacer siempre, o sea, en nuestro día a día, disfruten de la música y solo cuando estén trabajando, cambien el chip y usen el método este de visualización, ¿no? Other people actually see the imaging between the speakers. Este imaging, Recording engineers are often obsessed by these dynamics that go on in this este imaging solamente lo vamos a usar cuando estemos trabajando, por favor, ¿sí? imaginary world of imaging. Entonces, un poquito como que así como lo estamos viendo ahora es como funciona nuestro cerebro cuando estamos trabajando, o así debería funcionar, ¿no? Tenemos este entorno tridimensional, tenemos a la derecha, otros instrumentos abajo, a la izquierda, pero vean algo muy importante, es que cada sonido que estamos visualizando tiene en la parte de abajo una sombra, ¿no? Entonces por acá, por ejemplo, el cowbell que está por ahí. Ya va. O el reverb tiene una sombra abajo. La percusión tiene una sombra abajo. La tarola tiene una sombra abajo. Ya que preguntaban de profundidad, esta es la única forma que tenemos para poder identificar dónde se encuentra en el plano de la profundidad, por ejemplo, cada uno de nuestros instrumentos. Y si, por ejemplo, en sus dibujos no hay esta sombra, ese dibujo no sirve, ¿ok? Now, let's continue with our mapping of mixing Segunda functions dimensión. into the visual world. What about faders Tenemos que or hablar volume entonces controls? ahora de volumen, ¿ok? La segunda dimensión sería relacionada al volumen, pero se trata de entonces la necesidad de crear profundidad, ¿ok? As you have probably noticed in some mixes, some sounds are right out front. Normally, ¿No? En mezcla nosotros tenemos que hacer que algunos instrumentos estén más adelante y otros más atrás. vocals and lead instruments, while Voces, los instrumentos principales, ¿se acuerdan el lead? Todo eso va más adelante. other instruments like strings and background vocals are often in the background. Mientras que cuerdas, ¿no? Y backing vocals, o sea, coros, ¿no? Deberían estar más atrás. We'll map out volume as a function of front to back. This Nuestra profundidad, que está relacionada con el volumen, claro, ¿no? Va a estar relacionada con el volumen y es lo que nosotros llamamos profundidad. Tiene que ver que algunos instrumentos estén en mono y otros en estéreo. ¿Qué? La profundidad. Mira, directamente no debería ser así, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando un instrumento es un poco más amplio, pues probablemente lo sintamos como más presente, más adelante. O sea que sí tiene algo de sentido lo que planteas, ¿ok? Entonces, en un primer momento estamos hablando básicamente de volumen, pero sí, porque por ejemplo podríamos utilizar un delay, ¿no? El típico efecto Haas, el delay corto paneado, y hacer que ese instrumento, que podría ser perfectamente una guitarra acústica micrada con solo un micro, o sea, mono, al hacerle un envío hacia un delay y hacer que crezca un poco la dimensión de esa guitarra, sí que vamos a sentir que es como que omnipresente, ¿no? Más adelante. Sí, bien jugado, Paulo. This makes sense because louder sounds are normally closer to us, and softer sounds are commonly further away. Diferencias de volumen. Also, if we want to sound like a vocal to be out front in a mix, what do? Claro, si queremos que un instrumento esté más adelante en la mezcla, ¿qué hacemos? Le subimos el volumen, pues así de simple, ¿no?
y decimos, le subimos el volumen y no necesariamente le decimos, no necesariamente decimos, le subimos el fader, porque hay otras formas de hacer que suene más fuerte que moviendo el fader, ¿no? Turn it up! Right. If you want something out front, turn it up. Claro. Queremos que algo suene más fuerte. If you want something in the back, Ahora vamos a ver efectivamente una serie de herramientas que nos sirven para acercar o alejar el sonido. Y no necesariamente será entonces el fader, ¿cierto? turn it down. I guess that's why they call them background vocals. Cierto, ¿no? Background vocals, acá. Aquí viene el científico loco y va a darnos una información muy valiosa. Dice, although volume is the number one, ¿no? Although volume is the number one function of front-to-back placement, there are other pieces of equipment or factors that make sound seem more up. Que el sonido pueda venir más cerca o más lejos. Ya por aquí han mencionado un par, ¿no? Por ejemplo, vamos. Front, such as compressor limited. Efectivamente, un compresor, gracias al make-up gain, evidentemente, va a hacer que el sonido venga más adelante, ¿cierto? Pero profesor, un toquito, un toque. Porque si yo exagero con la compresión y destruyo el sonido, evidentemente se va a ir más atrás, ¿sí? Pero el uso normal de un compresor es hacer ganar volumen aparente, ¿cierto? O sea, controlar la dinámica, pero hacemos que suene un poquito más fuerte. Pues entonces, efectivamente el compresor nos ayuda a acercar. No, cualquiera sea, nos va a ayudar a acercar porque siempre va a haber el parámetro del make-up gain. Boosting EQ in the mid-range. Otro escenario para acercar, ¿no? U otra herramienta para acercar el sonido es aumentar con un ecualizador el rango medio agudo, ¿sí? Si alguno de ustedes toca guitarra, ¿no? Y tiene por ahí un ampli, hay un potenciómetro en el ampli que se llama presencia. Si ustedes le dan ese potenciómetro, la guitarra como que está más fuerte, más cerca, más clara, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Si con ecualización a una voz, por ejemplo, le damos un poco de este rango medio agudo, que es donde está la claridad, donde está la inteligibilidad, ¿no? Donde está la presencia, evidentemente vamos a hacer que venga más hacia adelante. Lo mismo va a suceder, o sea, lo opuesto va a suceder si le restamos este rango frecuencial, que es lo que solemos hacer, por ejemplo, en los coros. En los coros o a los coros solemos quitarle un poquito este rango frecuencial para que se vayan un poquito más atrás, ¿sí? Y también para que no se choquen con la voz principal, porque en este rango frecuencial están las consonantes, ¿cierto? Y si enfatizamos las consonantes en los coros, y por ejemplo la canción termina en libertad, ¿no? Libertad, ¿no? Y suenan fuerte esas frecuencias en esos coros, podría chocarse con el libertad de la voz principal. Entonces, nos lo llevamos un toque para atrás. Efectivamente, entonces, la ecualización nos ayuda a llevar hacia atrás los sonidos también. Pero en este instante estamos viendo como que hacia adelante, ¿no? O que el ecualizador nos ayuda a traer los sonidos hacia adelante. Las consonantes pueden generar clipping. ¿Clipping a qué te refieres? Porque existen los clippers, ¿no? Que son dispositivos para conseguir algo particular. Profesor, ¿me Dime. escucha? Sí, claro. Pasa que cuando yo estoy analizando pistas independientes de algunas canciones, cuando un vocalista o cantante hace una especie de consonante, siendo como una especie de clip, como que genera bastante pico, o sea, un pico muy grande.
Ah, mira. Cuando yo tengo los tracks separados, por ciertos momentos cuando hay consonantes como por ejemplo esa palabra que dijo libertad, o sea, Claro. esa de tat se Ujú. hace como un pico muy grande. Genial, Es, genial. Chévere tu aporte. Aquí hablamos de, en este caso particular, en el que estás hablando de frecuencia, estamos hablando también de transients, ¿sí? Y esos transients, ¿qué es un transient? Es un golpe rápido de alta frecuencia y de mucho volumen. Y efectivamente, ¿le subo a mi micro? Hello, yo estoy bien acá. Hello, hello. A ver. Hola, hola, hola. ¿Más? Bueno, es que no quiero llegar al rojo, ¿ah? Ya. Estaba bien, ¿no? No, voy a hablar más entonces así, ¿no? Impostado. Hablamos de transients, ¿sí? Un transient es un golpe rápido que tiene básicamente frecuencias altas. Entonces, efectivamente, una consonante que de todas maneras está en el rango medio agudo y dependiendo de ella, porque puede ser una consonante pues atacada, muy atacada, podría generar unas variaciones de volumen importantes en la grabación. Por eso es que, y para no generar clipping o distorsión en nuestra grabación, hay muchos técnicos que deciden poner, por ejemplo, o bien un compresor, ¿no? A la voz a la hora de grabarla, o bien un limitador a la hora de grabarla. ¿Sí? El compresor podríamos decir que podría afectar, ¿no? El rango dinámico de esa toma que estamos haciendo, ¿sí? O sea, podría ser un poquito como que invasivo ojo, si lo configuramos, si lo configuramos mal, mientras que el limitador, pondríamos el threshold de ese limitador muy arriba, únicamente para frenar la señal y evitar que vaya al rojo. Entonces sería como más transparente, ¿no? Afectaría menos lo normal de nuestra ejecución en la voz. Entonces, hay formas de evitar que se llegue entonces a distorsionar. O bien con compresión, pero bien configurada. Nunca se permitan que a la hora de grabar suene en plan, hola, ¿qué tal? Y en esto voy a decir, entrégate, mi prisionera. ¿Cierto? De ninguna manera. No se puede escuchar que se hunda. Si así grabamos, perdimos. Pero si ponemos un limitador, va a estar muy arriba y solamente actuaría probablemente cuando el cantante ya grite demasiado, ¿cierto? O sea, para esto obviamente hay cantantes y cantantes, ¿cierto? Que tienen casi que un compresor a la hora de cantar, ¿no? Como el Sol de México, ¿no? Bien, chévere, chévere, ¿no? Entonces creo que estamos claros, ¿no? El exceso de frecuencias o el rango medio agudo cuando se dispara mucho efectivamente podría llegar a generar una diferencia importante de nivel que ojalá no llegue a la distorsión o a que clipee el interface, ¿sí? Continuamos. High frequency range. Short delays of less than... Ok, es lo que comentábamos antes, que un delay corto paneado, esto es el fattening, ¿cierto? También le llaman efecto Haas, ¿sí? Un delay corto paneado. El poner un delay corto paneado a una señal puede hacer efectivamente que el sonido se perciba como que más cerca o más fuerte. 30 milliseconds, that's fattening. And any effect. Y también podríamos hacer que un sonido se acerque si es que le añadimos algún efecto que añada armónicos, ¿sí? Por ejemplo, una guitarra limpia. Si ustedes ponen, ¿no? Tocan una guitarra limpia y le pisan el pedal de distorsión, automáticamente esa guitarra suena más fuerte. ¿Por qué? Porque le hemos añadido armónicos. Lo mismo va a pasar con
con un phaser, con un flanger, con un chorus. Entonces, cualquier efecto que añada armónicos que le pongamos a una señal va a hacer que suene más adelante. Entonces ya tenemos ahí las 5 herramientas muy preguntables en una práctica calificada que convocaremos en un tiempo, que hacen que el sonido venga hacia adelante. Fader, ¿cierto? Ecualización, bueno, compresión, ecualización, fattening y efectos que añadan armónicos. Pero por otro lado, hay otras herramientas que hacen que el sonido se vaya hacia atrás. Por ahí que es obvio, ¿no? A ver. That makes a sound unusual, so that it sticks out. On the other hand, reverb and long delay times tend to make sound. ¿Cierto? Entonces, un reverb, ¿no? O un delay largo definitivamente van a hacer que el sonido se vaya más atrás. ¿Ok? Hay unos... En plugins no lo he visto, pero en unidades de multiefecto, de hardware de antaño, había la posibilidad de especificar los parámetros del delay, como es normal en milisegundos, sí, pero también se puede poner o se podía poner en metros. Y entonces, si tú le añades un delay de tantos metros a ese instrumento, es obvio que te lo estás llevando más atrás, ¿no? Entonces, estas dos herramientas nos ayudan a que el sonido se vaya para atrás. Well, distant thunder could be miles behind this. Aquí se mete un rollo, porque ya que estamos intentando definir la profundidad, se mete un rollo que tiene que ver con un trueno, ¿no? Y nos dice que el trueno... Sí, en los SPX de Yamaha, o sea, estamos hablando de hardware de antaño, el multiverb, midiverb, todos estos, quadraverb, todos ellos permitían cambiar desde la ventana global, permitían que los tiempos de delay se podían especificar en metros, ¿sí? Porque tiene sentido, ¿ah? Porque si nosotros vamos a ponerle, ¿se acuerdan, no? En el tema del sonido directo, ¿no? Del sonido en vivo, tenemos el line array que está ahí encima del escenario, pero también tenemos las columnas de refuerzo que están más o menos por donde está la consola en el Estadio Nacional, ¿no es cierto? Esas columnas de refuerzo también le llaman columnas de retardo o con retardo. Y entonces, a esos parlantes tenemos que ponerle un tiempo de delay. Y ese tiempo de delay va a estar dado por la distancia que hay entre el escenario, o sea, entre el line array principal y el lugar en el que coloquemos esos parlantes. Entonces yo podría medir con mi wincha láser, podría ver cuántos metros hay hasta el escenario y le podría insertar, ¿sí? O poner en el camino de la señal hacia los parlantes esa unidad de multiefectos y le pongo un delay, obviamente que no tenga repeticiones, pero le pongo un delay que esté especificado en metros, ¿no? Sí que se puede. Bien, hablábamos del trueno. El trueno, a ver, ya que él nos está intentando explicar la sensación de profundidad de nuestros parlantes, nos dice que, ya pues, el trueno no juega, pues, ¿no? No vale el juego, porque el juego tiene un efecto en nuestra mente o en nuestra cabeza, y es que nosotros sabemos que los truenos, ¿no?, suenan a muchos kilómetros, ¿no? No. Mientras que lo que nos va a decir es que la profundidad en nuestros parlantes va a estar dada, o en todo caso, el límite, ¿no es cierto?, trasero, el límite más alejado o más atrás en cuanto a nuestros parlantes, va a estar dado por el final del altavoz, ¿no? The speakers, right? Entonces vamos a However, this saltar illusion un poquito. here sounds more than a short distance behind the speaker. Perfecto. Entonces, los sonidos, por más bajitos que los pongamos, nunca van a venir de más allá de una pequeñísima distancia por detrás de nuestros parlantes. De hecho,
hay parlantes que pueden favorecer esta sensación de profundidad, y me refiero a parlantes chiquitos, porque por ejemplo los Genelec, ¿no? Los de campo cercano, estos que lamentablemente son tan caros, pero que suenan increíble, los Genelec tienen el vent, ¿no? O sea, la fuga del sonido, la fuga del aire, como el bass reflex que encontramos en algunos parlantes, que es un tubo que está adelante, pues en los Genelec está atrás. Y esto hace que el sonido salga por atrás. Y esto puede favorecer nuestra percepción de profundidad. Pero ojo, esto de ninguna manera significa que el sonido que sale por la parte trasera del parlante permitamos que choque en la pared frontal del estudio, rebote y regrese a nosotros. Eso no es profundidad, eso es una mentira. Ahí el estudio nos está mintiendo. Lo que vamos a empezar a escuchar en ese caso va a ser una reflexión temprana de la reverberación de esta sala. No, de hecho, ahí adelante, o sea, detrás de los parlantes vamos a poner material absorbente para que no rebote. Pero el hecho de que el sonido salga por atrás de ese monitor, como les repito, nos puede ayudar a sentir una mayor profundidad. Normally, background vocals and strings are only a few inches behind the speakers, right? Well, check it out around your own speakers. Different people do disagree as to how far behind the speakers they hear the sounds. Who am I to say your imagination sucks? Ahora va a definir la parte frontal. Now, no matter how loud you make a sound in a mix, sounds will never seem to come from more than a short distance from in front of the speakers. Ok, entonces, sin importar cuánto subamos el volumen a un sonido, el sonido va a venir por lo general, o lo vamos a escuchar por lo general, viniendo de unos cuantos centímetros por delante, ¿no? Por fuera del altavoz. ¿Sí? Eso como mucho. Lo que jamás vamos a escuchar y jamás debemos escuchar es que el sonido venga de aquí, o sea, de donde están nuestros oídos o de atrás. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos que un sonido está acá y es un sistema estéreo, eso se debe a que los parlantes estén o están fuera de fase. El fuera de fase es una sensación vomitiva, es muy desagradable. Tenemos que el sonido, debido al fuera de fase, que es una fase, ¿no?, eléctrica, es la polaridad, en fin, ¿no?, se escucha acá, como que suena aquí volando y decimos, ¡oh, inventé el surround! No, es que tu sistema está fuera de fase. Y si ustedes se mueven un poquito hacia un lado o hacia el otro lado, van a sentir como un vacío en el alma. Vamos a ponerlo así. Es una sensación muy desagradable. Cuando vayan a un bar, pasan entre los dos parlantes y sienten esa cuestión, no es que estén, no es que están muy borrachos, qué sé yo, sino que los parlantes están fuera de fase. Tan fácil como cambiarle el cablecito rojo por el negro. Alguien se ha equivocado, pues, y le ha puesto el rojo en el negro y el negro en el rojo. Pues no sirve. Entonces el sonido nunca va a venir de acá, ni mucho menos de atrás. Ahora, hay opciones para hacer que nuestros sonidos efectivamente vuelen de los altavoces, ¿ok? Pero no tanto, pues, como acá, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, escuchen por ahí. Hay un disco de Sting, ¿no?, de los 90, que se llamaba The Soul Cages, ¿no? Las cárceles o las jaulas del alma de Sting. Y ese disco está mezclado con un tipo de surround virtual que se reproduce muy bien en estéreo, que se llamaba Q-Sound. O sea, Q, como la letra Q. Q-Sound. ¿Sí? Y eso hace que el sonido vuele de los altavoces y se escuche por acá. Ya no lo usan, ¿sí? Ya no lo usan mucho, pero experimentenlo, ¿no? También podemos hacer que el sonido se proyecte fuera de los altavoces, por ejemplo, utilizando
múltiples micrófonos a la hora de grabar un amplificador de guitarra. 3, 4 micrófonos. Lo que estamos generando ahí son situaciones de fase. Las situaciones de fase, así como cuando estaba completamente fuera de fase lo escuchábamos aquí, las situaciones de fase pueden hacer que el sonido se proyecte fuera de los altavoces. ¿Sí? También, por ejemplo, los stereo enhancers, ¿no? El S1 de Waves, ¿no? El S1 de Waves, que se llama S1 Imager, hace una manipulación de fase para agrandar la imagen estéreo y el resultado puede ser una sensación de que ese sonido se proyecta fuera de los parlantes. Escuchen, por favor, el hip hop del West Coast de los 90, o sea, Tupac, Dre, toda esta gente, ¿sí? Y escuchen en sus altavoces esos temas de esa época y van a notar cómo la música como que flota fuera de los parlantes. Y justo a continuación pongan cualquier canción de Led Zeppelin o cualquier banda, ¿no?, de rock clásico de los 70s por ahí, sin remasterizar, por favor, y van a notar que en esos casos todo está atrapado en los parlantes. Entonces sí que podemos conseguir con distintas formas, como hemos comentado, que el sonido se proyecte un poquitito fuera de los altavoces. Ahí tendríamos entonces nuestros límites, ¿no? O sea, un poquito atrás de los parlantes y un poquito adelante de los parlantes. Vamos ahí. No matter how loud you turn up the sounds will never come from here. Por supuesto, ¿no? No importa cuánto le subamos el volumen, nunca va a venir de tan alejado, o sea, desde nuestra ubicación de escucha, desde ahí jamás. And sounds will never come from behind you. Y atrás tampoco, ¿no? Unless you have a 3D sound processor. Yeah, but that's a whole... Te leo. Remasterizar un tema se necesita a fuerza los stems originales por separado. Hay dos opciones, ¿no? O sea, hay quien tiene la mezcla original y partimos de ahí. Y lo que se busca en ese caso es, en ambos casos, ¿no?, es acercar un poco el sonido de ese producto a una sonoridad más actual, ¿cierto? Y entonces puedes partir de la mezcla, ¿sí? O puedes partir del mastering que salió en esa época, el mastering o el producto que salió en esa época. Esto no es tan bueno porque si, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, si ese producto salió en cassette, probablemente quien hizo el mastering haya inflado más de la cuenta los agudos, debido a que el cassette tiene ruido y el ruido podría enmascarar los agudos. ¿Ok? Ya ves, ¿no? A lo Taylor, ¿qué Taylor Swift? Ja. A lo James Taylor, vuelve a grabar todo. ¿O a qué Taylor? ¿No? Entonces, lo ideal sería partir, bueno, lo ideal sería partir de las mezclas originales, ¿ok? Pero hagan el experimento de escuchar eso, ¿ok? Tupac, ¿no? Tupac Shakur o Dr. Dre, todos estos temas del West Coast, y compárenlo con cualquier producción de Led Zeppelin bien vieja o estas bandas de rock clásico. Sí, ¿no? Snoop, toda esta gentita, ¿no? Bien, vamos ahí. Whole another world and video. Ok. Hace un momento hablamos de entonces que la distancia entre los altavoces nos podía enriquecer la sensación de anchura, ¿cierto? Y aquí el amigo científico loco nos da un tip extra, y es que la sensación de profundidad también se puede ver afectada, para bien o para mal, con el tamaño de los altavoces. Vamos a ver. We imagine a sound to be in front of or behind the speakers is based on a couple of factors.
First, the larger the speaker, the further in front the sound appears to be. Mientras más grandes sean los altavoces, nos va a dar la sensación de que hay mayor profundidad. ¿Ok? Small studio speakers Ahí about está. Entonces la profundidad al mezclar en unos near fields probablemente no sea la ideal. Pero si utilizamos unos main, o sea, estos altavoces empotrados en las paredes, vamos a tener una, y además que son más grandes, ¿cierto? Vamos a tener una mucho mayor sensación de profundidad. O lo mismo sucedería, por ejemplo, a ver, a huge PA. acá. O sea, en un sistema, ¿no? de PA, ¿no? O sea, los parlantes de un concierto, ¿no es cierto? Nos van a dar una mucho mayor sensación de profundidad. Mientras que por otro lado, un radiecito misio, That's about 10 feet, or a boombox is just ¿no? Un radiecito de antaño no nos va a dar mucha profundidad. Entonces, esto nos puede ayudar a entender por qué necesitamos quizá varios sistemas de referencia a la hora de trabajar. Unos near fields para escuchar ciertos detalles y unos main fields para escuchar ciertos otros, y probablemente incluso unos headphones para poder escuchar, por ejemplo, la mismísima imagen estéreo en los headphones, si no contamos con parlantes grandes, o también las reverberaciones que están relacionadas también con la profundidad, las podemos escuchar con audífonos. 2 or 3 inches. The second factor that determines the El difference segundo in the way factor people para identificar la procedencia tiene que ver con la capacidad de imaginar. O sea que vamos a saltar esto, see ¿no? the limits of imaging, and then others, and then Ok. others, and then others. La imaginación más activa. Extraterrestres. Now, Vamos a la tercera dimensión, ¿ok? Esto que antes no se manejaba. Este es el gran aporte del método de The Art of Mixing, ¿ah? one day I noticed that high frequencies appear higher between the speakers, ¿Cierto? and low frequencies appear lower. Bells, cymbals, and ¿Cierto? Entonces, se dio cuenta el amigo que las frecuencias altas suelen venir de más arriba, mientras que las frecuencias graves suelen venir de más abajo. Y esto tiene una serie de explicaciones y es perfectamente válido. Primero, estamos viendo ahí un pequeño altavoz, ¿cierto? Y tenemos el tweeter arriba y el woofer abajo, ¿sí? Y sabemos que las frecuencias que salen por los tweeters, llámese los agudos, son sumamente direccionales. O sea que van a salir directo hacia nuestros oídos. Mientras que las frecuencias que salen por los woofers son más, ¿no?, omnidireccionales, con lo cual van a salir del parlante, van a chocar incluso con el suelo, van a rebotar y van a golpear nuestra barriga, ¿sí? O directamente van a salir y ¡pum!, ¿no?, van a golpear nuestra barriga. Entonces eso hace creíble, pues, ¿no?, que esto tenga o le da validez a esta tercera dimensión. Pero, profesor, yo he visto parlantes que son horizontales, ¿cierto? También, ¿no? Ahí en ese caso, los tweeters vamos a tener que colocarlos en unos pedestales a la altura de nuestros oídos, ¿cierto? Recuerden que los tweeters tienen que ir hacia afuera, no hacia adentro, si es que fuese el caso de parlantes horizontales, para que nuestra imagen estéreo sea más grande. Y los woofers que hay en esos tweeters, ¿no?, evidentemente, pues van a golpearnos el cuerpo también. Entonces, sí que funciona también esto así, ¿ok? Hay otros temas, ¿no?, más esotéricos que tienen que ver con nuestros, bueno, no, más biológicos, que tienen que ver con nuestros resonadores, que también lo va a hablar ahora. Es que en nuestra cabeza hay un resonador de frecuencias altas y en nuestra barriga hay un resonador de frecuencias graves. Y ya luego sí que se mete en este tema esotérico de los chakras, nuestros centros energéticos. Y dice que acá tenemos energías, ¿no?, frecuencias altas, ¿no?, y acá más bajas, en fin, ¿no? Pues no nos vamos a meter por ahí. Entonces vamos a
chequear esta dimensión, esta tercera dimensión. Strings seem to be right about here. Whereas bass guitars and kick drums seem to be right about here. Check it out on your own system. ¿Cierto? Yo en mastering, cuando lo veamos más adelante, en sexto, los intento que se pongan en contacto con su ser, con su cuerpo. Y yo les digo, si hay un exceso de subgraves en la mezcla, y para esto obviamente es indispensable tener un subwoofer, sientan su barriga. Y en la barriga sienten ahí una pequeña vibración. Eso nos puede hablar de un exceso de subgraves. Pero si tenemos unos near fields, olvídense de esta sensación, ¿cierto? Lo cual puede ser un problema, porque cuando esa canción, si la masterizamos en near fields, la llevamos a una discoteca a ponerla ahí, eso va a sonar fatal, porque la discoteca sí tiene subwoofers. Y si nosotros no nos hemos dado cuenta del problema de los subs, a la hora de que suene en una discoteca, va a sonar pasado en subgraves, ¿no? Play a song and listen to where high frequency sounds seem to be and where low frequency sounds seem to be between the speakers. Most people agree highs are higher and lows are lower. That's probably why they call highs high and lows low. No, mentira, ¿no? Dice que quizá por eso se le llaman highs y lows. No, mentira. A number of reasons Una why this serie de illusion razones. exists. Lo que First of all, tweeters are often ya sabemos, los tweeters están arriba, los woofers están abajo. higher than high frequencies never come through the floor. Los graves nunca van a venir por el piso, ¿no? Frequencies come through the floor to your feet. Los graves salen de los woofers e incluso chocan en nuestro cuerpo y hasta incluso en nuestros pies, ¿no? High frequencies never come through the floor. Some studios are even calibrated as to exactly how many low frequencies come through to your feet. Bueno, este es un tema de tratamiento acústico, ¿no? Controlar los graves que vienen por el suelo se puede. Another reason, though, is that we've got a low frequency resonator here, El resonador en nuestra pasta boosting the low frequencies, and we've got a high frequency resonator here, y el boosting the resonador high frequencies. de alta frecuencia. Singers, when they learn how to sing, are Ahí viene lo de los cantantes. Voy a acelerar esto, ¿ya? A ver. okay. So we have lows here, energy centers. Luego ahí se mete todo este rollo que les decía de los chakras. No viene al caso. Ya muy hippie el tío. Frequencies lows. So the truth of the matter is that high frequencies do seem to appear. Efectivamente, los agudos vienen de arriba y los graves vienen de abajo. Por lo tanto, en nuestros dibujos, de todas maneras, vamos a tener que poner que todos aquellos instrumentos que tienen frecuencias altas tienen que venir de arriba, y todos los que sintamos que tienen más, o que escuchemos que tienen mayor cantidad de frecuencias graves, tienen que venir de más abajo. Appear higher between the speakers than low frequencies. Therefore, we'll put the high frequencies up high. Ahí está, ¿no? Pero vean, todos estos dibujitos de arriba tienen su correlación en el plano de la profundidad. Tienen su sombra. Es la única forma de determinar que, por ejemplo, esta campanita es más aguda, pero está más atrás que el platillo que tiene a su derecha. ¿Sí? O sea, muy importante, And we'll put the low frequencies down low in all of our visuals. Obviamente más abajo. Ahí está, ¿no? Vean, ¿no? Los instrumentos con su sombra, ¿cierto? Los agudos arriba, los graves abajo. Now, no matter how high the frequencies in a sound, they'll never come from higher than the speakers themselves. I mean, they never come from the ceiling, right? ¿No? O sea, nunca el sonido debería venir desde el techo. Cuidado, ¿no? Porque eso es un tema que se chequea a la hora de hacer el tratamiento o acondicionamiento acústico de un estudio, de un control room. Tenemos que poner algo en el techo para que el sonido no rebote y caiga donde nosotros.
porque ahí escucharíamos, uy, los agudos vienen de arriba. Bueno, si es un sistema Dolby Atmos, probablemente, ¿no? Pero si es un sistema estéreo normal, no. Y lo que estaríamos escuchando nuevamente sería reflexiones tempranas en el techo, lo cual no sirve. Right? You see, imaging is limited to the top of the speakers. Ok. Now, since bass El punto más alto del parlante nos marca la parte más alta de nuestro espacio tridimensional. frequencies come through the floor, the lower limit is down here, Y el límite the floor, inferior where es the el floor suelo. is. So check it out. Entonces ya estamos listos para resumir el método, ¿ok? Para resumir en todo caso el espacio tridimensional. No matter how far we pan the sound to the left, it's only going to go No about importa this cuánto a far. la izquierda, acá está. It's going to be a little bit in front of the speakers, a little bit behind the speakers, and to the top of the speakers. Hasta arriba del Then all the way parlante, hasta el across cielo. to the top, a little bit front, a little bit behind, down to the floor, all the way to the right speaker, about right here. Okay? So you can imagine this three-dimensional space right there. Ahí tenemos esta especie de espacio tridimensional, ¿no? Now, this is a limited space between the speakers Ajá. where a mix occurs. Ok, ¿no? Este es el espacio limitado o acotado o restringido, como quieran decirlo, entre los altavoces en donde todas las mezclas tienen que encajar. Esa es la palabra. It only happens in this space right here. Therefore, if you have a whole lot of Entonces, por instruments, ejemplo, si tenemos una orquesta sinfónica, ¿sí? Y por una de esas cosas raras, la hemos grabado micrófono por micrófono, a la hora de hacer una mezcla, tendríamos que hacer que todos los músicos estén metidos en este espacio tridimensional. Obviamente esto es en plan broma, ¿no? Porque nunca lo vamos a hacer. Pero si nos tocara trabajar una mezcla que tiene un arreglo marcadamente británico, llámese algo en plan Radiohead, por ejemplo, que es una producción tan llena de densidad, ¿no? Tan densa, tan llena de instrumentos, tan llena de efectos, instrumentos, recursos, que es tan densa, esa mezcla tiene que entrar en ese espacio limitado. it's going to be crowded. Say you got a 100-piece orchestra. You differentiate between you can hear. Si tuviésemos una producción en la que hay muy poquitos elementos, llámese, le llaman pues un power trio, ¿no es cierto? O algún disco, por ejemplo, de Jack Johnson, ¿no? Jack Johnson es guitarra, voz, bajo, batería y muy poquito más. Por ahí un tecladito, pero es muy poco. Pues los discos de Jack Johnson o este tipo de canción también tendría que, en la medida de lo posible, rellenar por completo este espacio tridimensional. ¿Y entonces cómo hacemos? Porque no hay instrumentos. Ahí es donde el mezclador utiliza distintos tipos de efectos, por ejemplo, distintos tipos de reverbs, ¿no? Para poder terminar de rellenar ese espacio tridimensional. Tendríamos, por ejemplo, un room. Ok, un room es un espacio, ¿cierto? Una habitación, sí. Pero si no terminamos de llenar, podríamos hacer uso de un reverb que es genial y que mucha gente no lo usa, ¿no? Que es el ambience, o también le llaman ambient. Es un reverberador cortito que nos genera una sensación de proximidad al instrumento al cual se lo asignamos. Y solamente cuando muteamos ese efecto decimos, uy, ¿qué pasó? Porque deja de generar esta sensación 3D bonita. Entonces, cuando hay pocos elementos, tiramos de más, ¿no? Utilizamos más el recurso de los reverberadores para terminar de llenar. Pero si hay muchísima información, se complica la cosa, ¿no? Everyone completely separate from each other. Because Es there's que el only truco so much space between the es el speakers de here where you can create a mix. a la multitud. Therefore,
the whole issue becomes that of crowd control. ¿No? Controlar a la multitud. ¿Sí? Aprovecho que estamos por aquí, les doy un truco, ¿ah? A ver, vamos a ver si el pulso lo permite. Si yo pongo play y pausa, ¿cierto? Ya podrían ustedes hacer un pantallazo, ¿sí? Si le dan a pantalla completa, por ejemplo, podrían hacer un pantallazo de lo que tienen ahí para que cuando tengamos que hacer nuestros dibujos usemos este pantallazo como punto de partida. Entonces ya podríamos empezar a ubicar aquí nuestros instrumentos en la, ¿no? La derecha, la izquierda, la profundidad con su sombrita, la altura con su sombrita, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden hacerle el pantallazo a eso. Pero entonces lo importante es controlar todos los elementos, ¿sí? Hoy en día grabamos muchos instrumentos. En nuestras producciones tenemos 90, pues 80, 90 tracks, ¿no? Por lo general. Tengan cuidado porque este control de la multitud va a exigirnos más en un entorno actual de mezcla. Tenemos que hacer que, por ejemplo, las frecuencias o los instrumentos no se enmascaren, con lo cual vamos a tener que con ecualización intentar separar aquellos instrumentos agudos, por ejemplo, que podrían estar en el mismo lugar, o los graves, el bombo y el bajo, ¿no? Vamos a ir hablando de esto. Ahí nos habla de la posibilidad de trabajar en... The ranges of control that an engineer has are the same as those of the sculptor. Both are working in... Es igual que el del escultor, ¿no? Trabajamos en 3 dimensiones. Bueno, ahí va. The space between the speakers Vamos where a imaging avanzar un occurs. poquito acá. This is a stage or palette where we can create different structures of mixes. Obviamente, Now let's en discuss este the espacio limitado es donde vamos a tener que ubicar todos nuestros instrumentos. elements that we can place between the speakers. ¿Eh? Years ago, Es un poco del I método. figured if I moved the dot left and Lo only have 2 desarrolló. sounds. Therefore, I got a 3D program so Ahí está ya la versión actual con un software 3D como para poder ver, ¿no? O poder hacer figuras un tanto translúcidas para poder crear esta profundidad, pero obviamente potenciado por la sombra que hay que poner abajo, ¿no? that I could make the images. Okay. Using the equipment in the studio, we can place any sound anywhere in the 3D stereo field. Claro, ¿no? Utilizando los equipos que tenemos en el estudio y todas estas herramientas que hemos mencionado, podemos colocar cualquier instrumento, o obviamente que sea posible, en cualquier lugar. With Por volume ejemplo, faders, con faders podemos llevarlo hacia adelante o hacia atrás. Esto es mezcla, ¿no? pan pots, Con panorámica podemos llevarlo hacia un lado o hacia el otro. and EQ. Y con ecualización podemos llevarlo hacia arriba o hacia abajo. Obviamente, y nos lo va a decir, nunca vamos a conseguir pues que una flauta piccolo suene por el subwoofer, ¿no? Y tampoco vamos a conseguir que el bombo suene por el tweeter. Nunca, ¿no? With panning, we can move a sphere left and right. With volume, we can move the sphere front to back. With equalization, we can move the sound up and down. At least a little bit. Entonces, cuando estemos mezclando, usemos estas herramientas para diferenciar los sonidos y separarlos. Of course, no matter how much bass we add to a piccolo, will never be. Piccolo, y ahí está But lo if de- we are mapping out pitch as a function of up and down with EQ, we can raise the sound up or down at least a little bit. So, as you see, Perfecto. Vamos now the whole goal here is to show how much the big problem of masking. Entonces, aquí viene un tema, y es que cuando hay muchos elementos, pueda que se choquen. Y al chocarse, frecuencialmente hablando, decimos que podría generarse un enmascaramiento. Y el enmascaramiento va a hacer que no escuchemos algún instrumento, ¿no? Eso es un tema que está en nuestro cerebro, el masking. Bueno, oído, cerebro.
Just how big Entonces, is each sound in this tenemos world of que imaging? delimitar o restringir el espacio que cada instrumento vaya a ocupar, ¿no? This is important because sometimes one sound will hide another No sound. queremos que un sonido enmascare al otro. Vamos a ver. Therefore, if this is a limited space, Ok. right? Ahí está. Por First. ejemplo, en nuestras mezclas, a veces, ¿no? Cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, no controlamos las frecuencias graves del bajo. Esto se puede controlar con, obviamente, ecualización, pero va más atrás. Va desde el arreglo, desde la producción. Si yo sé que voy a utilizar o que hay muchos elementos en mi canción, tengo que ver qué tipo de bajo puedo utilizar, que tenga un sonido particular, ¿cierto? Bueno, si no es en esa etapa, será en la mezcla. En la mezcla tendríamos que, ecualizando, quitarle energía al bajo para que no enmascare a otros instrumentos. Y si no es suficiente con ecualización, con un compresor también puedo frenar, y nosotros le llamamos redondear el sonido del bajo, ¿no? Entonces, Bass imagínense, instruments pues, seem to take up more 3 bajos en una canción, ya no se va a entender nada del resto. space between 3 bass guitars in a mix, and what do you have? Hip hop? Hip-hop, Yeah, but in any other hip-hop incluso se entienden las cosas. style of music, yeah, No, and it fills up the space between the speakers completely. usted ya está bien. On Pero por otro lado, veamos estas campanitas. the other hand, put 10 bells Hasta atiende, por supuesto, ¿sí? Por supuesto, podría sobrecargarse ese rango y podría haber hasta distorsión, ¿no? in a mix, and even if they're all playing at the same time, Pero you vea. can hear every single one individually. ¿Ve? Y cuando los instrumentos ocupan o tienen muy poquita energía y ocupan tan poquito espacio, pueden estar sonando todas las campanitas al mismo tiempo y nosotros podemos identificar cada una de ellas. Because bass instruments are bigger in the world of image, and they mask other sounds more, they hide other sounds in a mix. ¿Cierto? Entonces, en un primer momento, es natural que el bajo, que tiene muchísima energía, vaya a enmascarar a otros instrumentos. Ahí es lo que les decía, que utilizando las herramientas vamos a tener que reducirle la energía al bajo. Pero no es solamente eso, sino que también, por ejemplo, cuando nosotros ponemos más adelante o muy adelante un sonido, este sonido tiende a sonar más grande, con lo cual podría enmascarar a otros sonidos. Especially when turned up loud. Also, ejemplo. louder sounds will appear larger because of perspective. ¿Cierto? Entonces, si ponemos muy fuerte la guitarra, por ejemplo, podríamos enmascarar otros instrumentos. Y es más, cuidado, porque una guitarra un poquito más fuerte de lo normal en una balada, automáticamente haría que eso fuese una power ballad, ¿sí? Ya no una balada normal. Entonces, mucho cuidado hay que tener en mezcla con dónde colocamos este tipo de instrumento. This also rings true because louder sounds do mask other sounds more. A guitar that is extremely loud in a mix will tend to mask the other sounds more than if it were soft in the Claro, mix. ¿no? Si la guitarra está muy fuerte, va a enmascarar más cosas, que si la ponemos más atrás, no va a enmascarar tanto. Besides round spheres, Ok. Entonces, ya hemos hablado de que si las frecuencias, ¿no? O que tiene mucha energía va a sonar más adelante, que si está más cerca va a sonar más fuerte y va a enmascarar a más instrumentos. Y aquí va a hablar de lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Que fue producto de una pregunta. ¿Qué pasa si el sonido es más grande, ¿no? O sea, si le ponemos un delay o es un sonido tirado a lo estéreo, ¿eso va a hacer que suene más adelante? Y puede ser, ¿no? A ver, hemos dicho que sí. Vamos a ver. we also have oblong spheres.
hasta el momento todas nuestras ilustraciones o lo que hemos visto eran esferas, ¿no? O sea, manzanas. Y ahora tenemos estas formas raras, ¿no? Como oblongas, le dice. Vamos a ver cómo conseguimos una oblonga. This is an unusual effect that happens when we put a delay on a sound less than 30 milliseconds. ¿No? Dice, esto sucede cuando le ponemos un delay corto y paneado a un instrumento. Dice, habla de menos de 30 milisegundos, puede ser. 1,000 milliseconds equals 1 second. When you have a delay longer than El delay, ¿no? Nosotros lo hemos estudiado y saben que es un retraso en el tiempo, ¿cierto? Esto puede hacer para hacer que un sonido se demore en salir, pero nosotros lo usamos en combinación con el sonido original. Y si el sonido o si el tiempo de retraso es demasiado, vamos a escuchar un eco. Pero si es poquito, nuestro cerebro no es lo suficientemente rápido para entender esos dos sonidos como dos sonidos y lo entiende como uno. De eso trata esto, ¿no? Entonces vamos a chequear qué nos dice el amigo David. than 30 milliseconds, you hear an echo like this. However, when you have a delay less than 30 milliseconds, our ear is not quick enough to hear the difference between the two sounds. So we only hear one sound, one fat sound. Sonido When you más place the grande. original Entonces, signal, vamos a poner el sonido original a la izquierda y el sonido con delay a la derecha. Y no va a mover la panorámica. Lo único que va a hacer es darle más tiempo de delay y van a notar cómo, si están con headphones, lo van a notar, cómo el sonido se estira hacia el costado. in the left speaker, then put the delayed signal in the right speaker, it's as if it stretches the sound between the speakers. It doesn't put the sound in a room like ¿Sí? No es un reverb, simplemente lo hace como omnipresente, lo hace más amplio. Y si es más amplio, evidentemente va a sonar más adelante. reverb. It just makes it omnipresent between the speakers. Y obviamente esta oblonga o este instrumento más grande también y se usa muchísimo esto, en guitarras acústicas, en guitarras eléctricas. Estos sonidos oblongos también con nuestras herramientas las podemos panear, las podemos llevar más adelante, más atrás, o la podemos ecualizar para llevarla arriba o abajo. Just as volume panning and EQ can be used to place and move spheres, we also have control over the placement of this line of sound created by fattening. We can place the line anywhere from left to right using pan pots, up front or in the back using volume, or even move it up or down a little bit with EQ. When we place reverb in a mix, we are placing the sound of a room in the Él lo grafica como un cubo, ¿no? O un tetraedro ahí, ¿no? En perspectiva, ¿no? space between the speakers. A room being three-dimensional is shown as a three-dimensional see-through cube between the speakers. Again, with reverb, we can place it Bien, ¿no? anywhere. De hecho, es muy usual manipular la reverberación, o sea, los canales o los auxiliares donde tenemos la reverberación, también podemos In the 3D stereo field using panning, panearlos, ¿sí? volume, Subirles o bajarles el volumen, and EQ. o también ecualizarlos, ¿no? Sobre todo cuando hay muchísimos instrumentos o cuando utilizamos reverberaciones largas, muy probablemente al sonido de la reverberación le vamos a tener que cortar graves, porque si no va a ensuciar mucho nuestra mezcla. We now have defined and Perfecto. visualized the basic Ya está. Entonces, todas estas, bueno, lo que hemos visto ahora es este espacio dentro del cual tenemos que ubicar todas nuestras mezclas, ¿ok?
Y estas mezclas, dependiendo del género, ¿no? Del género al que pertenece la canción, podrían ser de distintos tipos, ¿no? Entonces vamos a dejar de compartir esto. Luego, en la próxima clase, volveremos a otra zona que hay por aquí en la que nos va a servir muchísimo, o la que nos va a servir muchísimo para poder crear profundidad. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero hablando de posibles estructuras de mezclas que tengamos que visualizar y llevar a cabo, vamos a compartir esto por acá. Sí, denme un segundito. Vamos a quitar ya esto. Sí, porque ya terminamos el documento 1. ¿Estamos viendo ahora un documento nuevo? Un documento nuevo nos dio el Señor. ¿Estamos viendo ahí? A ver, chat. Vamos a ver. Perfecto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto dice en la clase anterior porque hemos cambiado la forma de estas primeras clases en este ciclo, ¿no? Entonces, hemos hablado en la clase anterior, ahí está, dice, el espacio tridimensional, la necesidad de controlar multitudes, ¿cierto? Y haciendo uso de las herramientas para manipular los instrumentos, podíamos crear distintas estructuras de mezcla. Cuando digo crear, también puedo decir entender distintas estructuras de mezcla que distintos géneros tienen. Entonces, si a mí me dicen, tienes que mezclar este tema country, ¿no? No, profesor, en el Perú no hay. Mentira, el otro día estuve en el concierto de los Caracoles Suicidas. Hay country. Podríamos crear mezclas que son espaciadas, ¿cierto? O sea, cada cosa en su sitio, mezclas que funcionan perfecto, no se estorban entre los instrumentos. Pero también podríamos tener mezclas llenas. Cuando tenemos, por ejemplo, ¿no? Un tema de rock británico, un arreglo tirado a lo británico, lleno de capas, lleno de instrumentos, lleno de efectos, vamos a tener obviamente que hacer mayor uso de la ecualización, podría ser, por ejemplo, de la panorámica, para poder administrar mejor este espacio, pero se puede conseguir, lo tenemos que conseguir. Podríamos tener mezclas simétricas, que son mezclas muy funcionales, en las cuales vamos a poner que si el hi-hat un poco a la derecha, entonces la pandereta un poco a la izquierda, que si determinada guitarra a un lado, determinada otra guitarra a un lado, etc. Vean, por favor, que en cada ilustración siempre tenemos las sombras, ¿no? Y también podríamos tener mezclas asimétricas, ¿sí? Así es, la sombra es la profundidad. Es la única forma de poder ver yo que ustedes han entendido la profundidad y es la única forma que tienen ustedes de entenderla, ¿no? Tenemos entonces ahora un elemento a la izquierda y muchos elementos a la derecha, ¿cierto? Eso es una cuestión muy particular a día de hoy. Rara vez les va a tocar. Y si les toca, probablemente hagan este tipo de mezcla por un rato. O sea, algún pasaje de la canción. Y luego, ¡pum!, tienen que cambiar al estándar. ¿Ok? Vamos a poder, ya acabando, vamos a poder también usar la panorámica, volumen, ecualización para resolver este tipo de mezclas. Entonces, la próxima clase vamos a comenzar justo acá, viendo el video y aprendiendo a crear profundidad. ¿Ok? Nos vemos por aquí el próximo miércoles, muchachos. Cuídense, espero que les haya gustado. Vuelvan a chequear si quieren. Y nos vemos el miércoles por acá. Nos vemos. Chau, chau. Siéntete libre de tu sofá o bailar por las calles. No te juzgaremos. A ustedes. Disfruta un mes gratis de Gracias a Spotify ustedes. Premium.